voy a orar para iniciar el culto esta mañana. Señor, en esta mañana te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder congregarnos, Señor. Agradeciéndote, Señor, que sigues teniendo misericordia en nuestras vidas, pese a que ya no merecemos más de lo que nos das. Sabiendo, Señor, que no te correspondemos nada de lo que tú haces por nosotros. Entendiendo que somos personas desobedientes y necias, no logramos cumplir un porcentaje de lo que tú esperas de creer. Sin embargo, Señor, te agradecemos que tú nos das un día más la oportunidad de poder congregarnos, de aprender de ti, de corregir nuestros caminos. Te suplico por mis hermanos, Señor, que para los que aún están dormidos, que despiertes tú la mente. Te suplico por el corazón de cada uno de ellos, Señor, por el mío también, Señor, que si ya lo estuviéramos haciendo mal, que nos corrijas con el amor que has tenido en nosotros. Te suplico para que los devocionales y predicación de esta mañana puedan tener un efecto en mis hermanos, Señor, y que aunque uno pueda entender, Señor, sabemos que es suficiente. En tu santo nombre te damos las gracias en esta mañana. Amén. Les dije 1 Corintios 27-29. No. Para los buenos, para los bien portados, los correctitos, que se sienten superiores, para toda aquella persona que se considera mejor, porque no tienen pecados tan exhibidos, pecados tan superficiales. La palabra te dice 1 Corintios 1:27-29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. El tema de esta mañana es la moralidad. Ahorita vamos a decir a qué época aquí vamos. Es de mis temas favoritos desde los últimos 2 años. Muchos de ustedes creen que el cristianismo trata solo de ser buena persona. En la mente de muchos de ustedes, un cristiano es alguien moralmente bueno, es alguien que no roba, que no mata, ni engaña. Se piensa que ser cristiano es ayudar a otros, vivir correctamente. Yo enseño eso, de hecho, los devocionales no pueden enseñar eso y creo que sí. Se enseña que un creyente debe tener, que debe demostrar estas actitudes, pero ante los ojos de Dios, mostrar esto no es suficiente. La Biblia enseña una verdad mucho más profunda, más confrontativa y difícil de aceptar. La moralidad por sí sola no te ayuda a acercarte a Dios. Ser moralmente bueno, ser correctito y sin ser tan religioso, no necesariamente te hace más grato de los ojos de Dios. El orden que tienen muchos aquí es, y ahí es donde nace el error, es creer que soy bueno y por eso tengo más cerca de Dios. No funciona así, es al revés. Tengo cerca de Dios. Y de eso sale una faceta mía, una cara que me genera mejores acciones, que me genera una mejor persona en mí que antes no tenía. El orden es al revés. Este camino del cristianismo no empieza cuando alguien aprende a ser mejor portado, empieza cuando reconocemos que incluso hacemos las cosas bien, seguimos necesitando de Dios. Por eso la moralidad, una persona puede ser bien portada entre comillas y aún así estar perdido espiritualmente. Puede ser honesto, puede ser trabajador, puede ser amable y respetable, tener tu dignidad, pero no tener de eso tu vida. Eso se puede hacer. Y por otro lado, lo hermoso de esto es que puede ser alguien profundamente quebrantado, consciente de las asquerosidades que haces o haces y hallar gracia y consuelo y transformación en Dios. De hecho, esta idea a mí, en lo personal, esta idea del cristianismo me parece muy romántica, por así decirlo. Esta idea que plasmó Cristo me parece muy bonita. Eres bueno, eres correcto, eres perfecto y obediente. Cristo te dice perfecto, no me necesitas de cosas. Me necesita aquel, y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, me necesita aquel que está destruido, me necesita aquel que está quebrantado, me
Me necesita aquel que no logra vencer a mano. Ese es el que sí me necesita. No. Y por ese tipo de personas, es por las que vengo, por las que están quebrantadas, por las que están mal. Ese es el mensaje de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Piensen un segundo lo bonito que es esto. Estás en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar, y siempre está ese grupito de personas, los duros, los fregones, los que vemos como los fregones que hacen el trabajo en cualquier grupito. Y del otro lado están los aburridos, los rechazados, los menos importantes. Es esos en quienes Dios se está fijando. A esos es a quien Dios está queriendo ayudar. Esa idea a mí en lo personal me parece preciosa. Porque yo no sé si tú en algún momento de tu vida te sentiste rechazado, si en algún momento de tu vida te sentiste menospreciado, o te sentiste menos. Eso es a quien Dios vino a buscar. Y ese día es precioso, porque no vino a buscar a los fregones, no vino a buscar a los que más destacan, vino a destacar a los más, a los que se sienten menos. Ese es su mensaje en el Nuevo Testamento. Te pongo un ejemplo: en el Islam es completamente lo contrario. Me gusta estudiar el Islam. Es una religión en la cual está totalmente perdida, pero me gusta entenderlo. En el Islam, por ejemplo, enseñan todo lo contrario. Mientras mejor seas, mientras mejor obres, ahí prácticamente la salvación sí es por obras. Mientras más apto y capaz seas, mejor va a ser tu lugar entre Mohammed y Allah, que es el Dios y el Cristo de Dios. Y de hecho, en el Islam te enseñan que mientras mejores sean tus obras, casi mejor va a ser el que todos que vamos a tener en el cielo. Que esto quisiera que fuera broma, pero eso te enseña. Por otro lado, a lo largo de la Biblia, encontramos a quienes creyeron que con lo que eran moralmente ya era suficiente para agradar a Dios. Y el progreso del peregrino, que es lo que estamos estudiando, nos lo muestra de la siguiente manera. Salimos de la ciudad de la destrucción. ¿Qué significa eso? Que ya X gobierno, que ya X pecado no nos gobierna. Vamos caminando y nos metemos en situaciones donde al caminar en nuestra fe muchas veces nos desalentamos, perdemos esa motivación. Muchos se rinden y se quedan ahí. Pero Dios nos brinda auxilio, que ese tema que lo vimos la semana pasada. Dios nos brinda auxilio. ¿De qué manera? Una meditación, una devoción, una persona, una conversación con Él. Dios te brinda la oportunidad para salir ahí, para seguir adelante. Y mientras más nos metemos en este camino de la fe, ya los problemas no son dudar, ya los problemas no son abandonar el camino, ya mientras más metidos estamos en este tema de religión, vamos a llamarlo así, ya son otro tipo de problemas. Mientras más avanzamos, nos vamos con otro tipo de problemas. El libro del progreso del peregrino escribe que el creyente, el protagonista de este libro, que puede ser tú o puede ser yo, se topa con alguien llamado sabio, señor del mundo o señor de legalidad, y más le aconseja al creyente, le aconseja que tome atajos para llegar a su destino. Obviamente nos deciden, y entra a un lugar llamado, el tema de esta mañana, ciudad de la moralidad. En esta ciudad es en donde la mayoría se queda y donde sí muchos de ustedes están. Porque en esta ciudad tienen idealizado a Dios de una manera en la que no es realmente. En esta ciudad nos narra el libro, es un lugar, una condición donde muchos de ustedes están, en donde sientes paz, aceptación de Dios gracias a que eres bien portado o a que eres bueno, y eso es suficiente. Este es el contexto. Y en esa parte del libro tenemos tres cosas: al creyente, que puede ser yo, una persona a la que consideramos que puede orientarnos, pero que ante los ojos de Dios esa persona no es apta, y un lugar donde el cristianismo lo asimilamos con ser bueno, con hacer cosas buenas por otros, y ya. La ciudad de la moralidad lo representa un día. Es una religión sin transformación, es ética humana nada más, es una buena conducta externa, pero por acá esto es otra cosa. Y en la Biblia tenemos bastantes ejemplos de eso. De hecho, de los mejores ejemplos es el pueblo judío. Vayan a Deuteronomio. Si tú hablas con un judío hoy,
incluso hace 2000 años, ¿qué te decían los judíos? Son el pueblo escogido por Dios, son los escogidos. ¿Y esto cómo lo asimilan ellos? Un poquito desde el ego, que es porque somos más especiales, somos más puros, somos más limpios, somos mejores que los demás. Puede que no te lo digan así directamente, pero sí es algo que es judío. ¿Y cuál es la historia del pueblo judío? ¿Cuál es la raíz? Hace más de 2000 años, mucho más, había imperios más poderosos, había imperios más inteligentes, más capaces con mejores cualidades. Pero Dios no los quiso ver a ellos. No vio a los mejores, ni los más capaces, ni los más inteligentes. Dios vio a los más tontos, a los más débiles. Esos son los judíos. ¿Qué te dice Deuteronomio 7:7? Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios escogió a los menos importantes que había en la tierra en ese momento. A partir de ahí, que fueron escogidos, una fiesta de este pueblo. Dios los libera de esclavitud y estos padres se alocan. Dios les concede 10 mandamientos, y esto es real, como si de verdad ellos fueran capaces de obedecer 10 mandamientos. El judío, por interpretación de ellos, quisieron sacar más mandamientos, tienen 613 mandamientos. Y que pese a toda su historia, este pueblo, lo que más resalta de ellos es la desobediencia. Hace más de 2000 años, y hoy en día, este pueblo cree estar más cerca de Dios por el hecho de externar obediencia, por sentirse moralmente más bueno que otros. Porque para ellos la salvación sigue siendo por medio de la ley. ¿Qué piensa el judío? Tu mujer no cubre tus tobillos, eres impura. Tu hombre no tiene razones de raíces suyas, eres impuro. Tú no te sabes la Torá de memoria, no te sabes que eres de oro. ¿Y qué vino Cristo a enseñarles a este tipo de personas que profesan esto? Lo que hay en el judaísmo, hay muchísimos en el catolicismo, mayoritariamente las señoras, y hay muchísimos también en el cristianismo. Hay ese tipo de personas. ¿Qué vino a enseñar Cristo con este tipo de personas? No incluso cuenta la historia que Cristo a este tipo de personas, que por mucho que se sepa la Biblia, les gritó enojado. No dice eso la historia. ¿Por qué me parece bien importante este tema? Y es que lo digo de manera personal. Porque la iglesia de esa, un ejemplo, y también esta iglesia tuvo una división por gente así. Porque esta iglesia, ya menos de 3 años, tuvo división por personas así. La última división de esta iglesia fue por eso. Por personas así. Por personas que se olvidaron de que si Cristo estuviera aquí físicamente, no se dirigiría a ellos por los santos y los perfectos que se consiguen. Ese es el error de creer. Que aquí se perfectos estamos. Las últimas personas que se fueron y dividieron, así se sentían. Eran personas que yo oí, que yo escuché, y que si ellos estuvieran en la Biblia, no eran similares a aquellas personas a las cuales Cristo habló. Muchas de las personas que se fueron eran similares al fariseo que vemos reflejado en la Biblia. Tenían mentalidades iguales, pensaban igual, actuaban igual. Y vean Lucas 18, para darte el primer ejemplo. Lucas 18, de 9 a 14. Te doy rápido el contexto. El contexto es que estaban 2 personas que habían subido al templo a orar. Una es un fariseo, religioso, moral, disciplinado en su vida espiritual. Nunca le importaba la oración. Y además era respetado este padre. Es alguien a quien tú y yo le daríamos un respeto social. Por otro lado, había un republicano, cobrador de impuestos, eso significa que era despreciable.
para esta gente. Era visto como un traidor, como un pecador. Y yo creo que en esta historia Jesús está hablando de Mateo. Bueno, en ese momento el fariseo, en su oración, puede decir: gracias por no ser como ustedes. Qué bueno que yo no soy como Rosendo. Qué bueno que yo no soy como Marco. Qué bueno que yo no soy como Claudia también. Qué bueno, gracias a Dios porque yo ofrendo más que Claudia. Esa fue la oración de este cuerpo. Así de despreciable. Así de despreciable fue la actitud de esta persona que supuestamente está más cerca de él. Esa fue su oración. No es despreciable este tipo de actitud. Ahora te pregunto, ¿no es la actitud que has tenido tú en algún momento con alguien? Llama aquí, afuera, sentirte superior porque tú eres cristiano sobre los de afuera. ¿No has creído lo mismo? Yo he escuchado mucho de ustedes, yo en algún momento, y sí hemos tenido esta postura. ¿Cuál fue la actitud del republicano, del que no está tan cerca de Dios, de lo perdido que está? ¿Cuál fue la actitud? Dice Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres tuvieron el templo orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto el río oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, y ofrendo, y doy de todo lo que gano. Y por otro lado, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún lanzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecado. ¿Cuál fue más agradable a los ojos de Dios? El otro hombre, el pecador que no está tan cerca de Dios, entre comillas, no podía ni ver al cielo por pena de sus pecados. El problema de la moralidad en muchos cristianos, al igual que el judaísmo, en muchos, es que esta moralidad te hace sentir suficientemente correcto, suficientemente bueno que no ocupas tanto a Dios. Y créanme que las personas moralmente buenas también se notan, al menos de las que aquí se están refiriendo, se notan. Cuando quieren pasar su cristianismo moralidad. Tenemos unos ejemplos bíblicos. Cristo también batalla con personas así, con personas que juzgaban por lo externo. Y juzgar por lo externo es algo que tú y yo también hemos hecho y que seguimos haciendo. Cuando inicia la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, a lo largo de los evangelios, vamos a ver que tuvo bastantes conflictos Cristo con los fariseos. Porque el fariseo desde ese momento, como muchos hoy religiosos, exigían una pureza visible y santidad visible. Todo lo que no lograra esto es impuro. ¿Cómo reaccionamos los cristianos con alguien perdón? ¿Cómo reaccionamos? Nos espantamos luego, nos presionamos. ¿Cómo reaccionamos cuando vamos a un tatuaje en un mercado? Lo mismo que estaban haciendo los fariseos, juzgar por lo que se veía, cuando acá ya hay otra cosa. Ya hay otra cosa. No estoy diciendo que esté bien o está mal, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente es la actitud de cómo reacciona el creyente ante las cosas externas. Contra Cristo no vayó contra eso, en los fariseos. Porque también dentro de esa actitud perfecta y santa del religioso, se esconden pecados que no son humanos. En uno de esos momentos, y vea Lucas 14, en el contexto, Lucas 14, pues un poquito, por favor. Lucas 14, en uno de esos momentos, Cristo entra a comer a la casa de uno de los principales fariseos. Los fariseos lo observaban. ¿Desde qué postura lo observaban los creyentes? Que esto realmente lo he visto en muchos cristianos. Los fariseos lo observaban con el propósito de juzgarle, esperando algo, un error para poder señalarle. Y delante de Cristo había un hombre enfermo que estaba fariseos, Cristo y un hombre enfermo. Recuerden que para el judío hasta la fecha no pueden hacer nada en el Shabbat, en el día de reposo, nada. Entonces Cristo les pregunta: ¿es lícito sanar a un hombre enfermo? Porque este hombre enfermo necesita ayuda. No lo voy a sanar porque es
es el día de reposo. Y dice Lucas 14:4 que ellos se quedaron callados. Se quedaron callados, no podían debatirle nada. Estos doctores en la palabra sabían mucho de teoría, pero nada de práctica. Y Cristo les pregunta el sábado, si su ganado se accidenta, no le van a ayudar a recuperarse porque es sábado. ¿Qué es más importante? ¿La relación con Dios? La relación de la iglesia, bueno, la regla de la iglesia. Y espero que no me malentiendan la iglesia. Cristo aquí les mostró que el problema no era el milagro del Shabbat, les mostró que el ser humano había convertido la obediencia a Dios en un sistema como si fuera una empresa. Cuando no es así. Esto acumulaba coraje en el fariseo. Más allá de aprender a tratar al prójimo, el fariseo se empezaba a enojar con Cristo. Y en Lucas 5, del 27 al 32, después de que Cristo le dice a Mateo 5, Mateo, uno de los apóstoles, por gratitud, hace un banquete en su casa de agradecimiento para Cristo. Y en ese banquete había pecadores, era pura gente que socialmente pues, a lo mejor no tenía una jerarquía. Y los fariseos, los religiosos, observaban esto. Otra vez, ¿desde qué postura observaban? Para juzgar. Observaban para juzgar. En Lucas 5:27, por favor. 5:30, por favor. Lucas 5:30. En este contexto, Cristo está comiendo con pecadores, ahí está Mateo haciendo el banquete, y los fariseos le dicen, ¿por qué comes y bebes con esta gente? ¿Por qué estás con ellos haciendo menos a las personas? ¿Por qué? Porque con lo más bajo de nuestra sociedad, ellos no son como nosotros, ellos son pecadores. Cristo le responde lo mismo que les dije al inicio. Tú, el más alto, el más inteligente, el más fregón, lo que tú quieras hacer es aprobar, no me necesitas, me necesitan más ellos. Los enfermos necesitan los débiles en espíritu. Dice Lucas 5:31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Pero el fariseo, que es moralmente bueno, enojado. Se enojaba con Cristo. Ante los pecados, ¿qué hace el fariseo? ¿Qué hace el religioso? Ante los pecados de otros. ¿Qué es lo que hacen muchos de ustedes? ¿Qué es lo que hacían muchos de los que se fueron? A mí me tocó platicar con ellos, tocó discutir con ellos en esta mesa, tocó discutir con ellos en esa. ¿Qué hacían muchos de ellos? Juzgar el pecado de otros, sin verse a sí mismos, sin verse a sí mismos. Nada más venían a nosotros. Me recuerdo perfectamente un ejemplo de un hombre que en un devocional de la Cena del Señor, no recuerdo quién sacó, ya terminando la Cena del Señor, alguien sacó un tema de la iglesia, de una reunión, un evento, no sé. Y este señor se enojó porque le había parecido una falta de respeto sacar ese tema ya cuando la cena había terminado. Que fue una mega falta de respeto a la Cena del Señor. Pero este parte llegó media hora después a la Cena del Señor. La conveniencia de concluir, de sacar conclusiones espirituales a conveniencia. Yo en lo personal detesto este tipo de personas. Y una cosa que a raíz de estas personas, una de las cosas que he buscado hacer es, afortunadamente en mis temas de devocional han salido esos temas, evitar hablar de esto, evitar este tipo de creyentes, que solo terminan siendo piedra de tropiezo para otros. Alberto lo fue para Gaby, Luis Miguel lo fue para otros, para que los conozcan. No piedra de tropiezo estos creyentes que se sabían la Biblia más que yo, que Jesús llamando su vida, que se la sabían mucho más que yo. Se las doy más que a vosotros. Pero ¿de qué sirvió eso? ¿De qué sirvió eso? Si hoy en día están haciendo cosas contrarias a lo que dice la Biblia. El religioso de hace 2000 años, ya harto de que quería hacer tropezar a Cristo. En Juan 8:6 lo llevaron a una mujer adúltera para que Cristo dictara qué se haría con la mujer. Estos fariseos, recordemos, que se sabían la Torá de memoria, la Biblia. Se las sabían al derecho y al revés, eran moralmente buenos,
pero en su corazón querían hacer tropezar a un hombre. ¿De qué sirve ser bueno entonces? ¿De qué sirve ser bueno? Recuerden que la infidelidad en ese momento podía ser castigada con apedreamiento. Y era parte de los juicios, era bien visto, eso era normal. Era parte de la ley. Le llevan a la mujer adúltera para que Cristo saque una conclusión como juez. Y juez, me gusta esa parte de su personalidad. Y Cristo me gusta esa parte de su personalidad. Calmado, sereno, no cayó en el juego de estos patos, no cayó. Porque era un amador de Cristo. Si Cristo decía no la maten, podían acusarlo de ir en contra de la ley de Moisés. Y Cristo, si Cristo decía mátenla, podían descubrir el pacto de misericordia que tenía Cristo. Cualquier cosa que dijera Cristo lo iban a hacer tropezar y lo iban a señalar. Pero Cristo en Juan 8:7 nos ve y dice: el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Lance la primera piedra. Y el moralmente bueno empieza a destaparse porque dice la palabra ahí que acusados por su conciencia salían uno a uno, se quedaron calladitos. Los primeros en salir eran los mayores, porque obviamente mientras más vida, más tonterías hacen en su vida. Y eran más conscientes. Cristo voltea con el pecador y le dice: ninguno de los que quieren juzgarte te juzgó, ni yo te juzgo. Y esto a mí se me quedó muy grabado. Ni yo te condeno, vete, no peques más. Quien pudo emitir un juicio sobre los pecados de otra persona no lo hizo. Y aquí te voy a dar un ejemplo que me avergüenza mucho de mí. Hace unos meses, yo creo que ya lleva el año, tuve un conflicto yo con alguien de la iglesia, de esa, por precisamente tener estas actitudes. Discutí con él. Por un lado, me arrepiento yo, porque actué de un modo que no tuve que hacerlo. Cero cristiano de mi parte. Cero cristiano de mi parte. Fue muy inmaduro de mi parte hacerlo, lo reconozco. Pero por otro lado, pude decirles: ¿qué facultad te adjudicas tú para estar señalando a otros? ¿Quién te crees para creerte mejor que otros? Tuve la oportunidad, estuvo mal, sí, pero tuve la oportunidad de decirles: ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Para estar viendo o sintiéndote mejor que la persona que tienes al lado, porque peca más de ti, porque no te gustan los emocionales. Esas personas se suponen en su momento, se les había olvidado lo que hoy estamos viendo. Y llega un punto de quiebre en esta historia contra fariseos, donde Cristo ya les gritó, como que lo desesperaron. Y está bien interesante el capítulo que vamos a ver ahorita, porque Cristo va empezando así, y tú puedes notar perfectamente cómo Cristo se va enojando y termina gritando, sin que nadie le diga nada, se va enojando él. Mateo 23, por favor. Aquí vemos una parte de la personalidad humana de Cristo, donde es válido que se haya enojado, y es válido que está mal dicho, yo sé que está mal dicho, pero el control de su enojo, como que se le fue poquito, fue levantar la voz poquito a poquito. No sé si puedo llamar insulto, pero también los insultó, por así decirlo. En Mateo, ya cerca de los últimos días de Cristo, si se percatan, hubo varios momentos, y estamos omitiendo algunos, varios momentos donde el fariseo solo observaba a Cristo para juzgarle y señalarle. Este es el problema de la gente religiosa, que son buenos, que sí, que se saben los mandamientos, qué padre, que se recitan el rosario, no religiosas son así, que se saben el rosario al derecho y al revés, que se saben la oración en hebreo y arameo, que leen mucho, qué padre, vale, qué padre. El fariseo era visto antes como conocedores de la palabra, como estrictos con las normas religiosas, y ese no era el problema. El problema era que enseñaban cosas que ellos ni hacían, que convertían la religión en una carga en lugar de un método de salvación. En el camino buscaban reconocimiento humano, aparentaban santidad mientras descuidaban el corazón. Y algo que les hacía tropezar mucho, buscaban reconocimiento humano. Buscaban reconocimiento humano. Hay pasajes donde Cristo les dice: ¿por qué se sientan hasta el frente? Es un ejemplo. ¿Por qué se sientan hasta el frente? En una boda. ¿Quiere ser visto?
te vean, ¿qué buscas? Cristo les dice, hey, siéntate con los que no te tienen nada que ofrecer. Platica con ellos, ve con ellos. Pero los fariseos querían llevarse la atención. Cristo no estaba atacando la obediencia de estos papas, estaba confrontando la manera en la que ellos llevaban la religión. En Mateo 23, Cristo está hablando con los discípulos y la multitud, y por allá, una vez más, los religiosos escucharon para señalarlo y juzgarlo. Mateo 23, del 2 al 3 dice que Cristo hace algo que hace enojar al fariseo, y lo dice así, dice algo frente a ellos. Es evidente que se van a enojar, pero como que no les toca mucho a Cristo eso. Y obviamente el fariseo se ofende. Mateo 22, del 2 al 3, dice: todo lo que te enseña el fariseo, el maestro de la ley, escúchalo. Sí, te dice que obedezcas algo de la palabra, escúchalo y obedeces. Pero, no imites su ejemplo, porque no son ejemplo de nada. No son ejemplo de nada. Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. En Mateo 23 vemos a Cristo sacando todo lo que en su momento no les dijo a estos papas que estaban hostigando. Y Cristo se abandonó, se las abandonó, se quedó callado, les contestaba con mucha paciencia y sabiduría. Pero en este capítulo los truena. Primero les dice y no hacen. El religioso es tan correcto y tan perfecto que quiere poner a otras cargas que ni ellos pueden cargar. Hacen todo por ser vistos, dice este capítulo 23. Hacen todo para conseguir elogios, para conseguir ser vistos. Y en el versículo 13 se ve una parte muy humana de Cristo. Porque pareciera que todas las veces que intentaron hacer caer, Cristo se aguantó, pero aquí, conforme iba hablando el diálogo a partir del versículo 13, Cristo se va enojando. Versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros y dejáis entrar a los que están entrando. A partir de aquí se viene una regañiza por parte de Cristo. Le dicen necios y ciegos, le dice al religioso que está muy bonito por fuera, se viste muy bonito, todavía aplica en el catolicismo, muy bonito en los atuendos que llevan, pero por dentro son una basura, hablando del corazón. Están llenos de inmundicia. Les dice hipócritas en el versículo 28 y les dice generación de ídolos a este tipo de personas. El fariseo era moralmente bueno. Y ahora te pregunto, ¿ser moralmente bueno es suficiente? En su estadía en la tierra a Cristo, ¿qué fue lo que le importó? ¿Qué fue lo que le importó? Que no falten los domingos. ¿Qué es lo que nos importaría a nosotros? ¿Qué fue lo que le importó a Cristo? La condición de tu corazón. Por eso, esto que somos aquí adentro, que tú estés sentadito apuntando y escuchando, te la puedes vender a quien tú quieras. Te la puedes creer tú, te la vamos a creer todos, pero lo que hay acá adentro es otra cosa. Dice 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira al hombre, no le interesa a Dios tu riqueza, no le interesa tu comportamiento, tus actitudes, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto va en contra de lo que somos nosotros. ¿Qué hace el religioso? ¿Qué hace el cristiano católico cuando ve, repito el ejemplo, cuando ve el tatuajes? Que es uno de los pecados con los que más nos están dando los cristianos supuestamente. ¿Qué hace el cristiano cuando ve tatuajes? ¿Qué hacemos cuando alguien nos sabe un versículo? ¿Por qué es una así? No, esa es la actitud que reprendió Cristo. Te lo estoy dando como ejemplos, no es mi opinión. Tu piel no conoce la tinta de un tatuaje, que sabe muchos versículos, qué padre. Nunca has faltado un domingo, qué bien. Pero ¿cuál es la condición de tu corazón? Si Cristo estuviera hoy aquí, ¿se sentaría en tu mesa? ¿O te gritaría escriba o parecía un hipócrita? ¿Qué también estamos haciendo nuestro trabajo frente a los ojos de Dios? ¿Es suficientemente bueno? ¿Ser bueno? Y ya.
Hay otro momento, y con este ejemplo voy concluyendo, hay otro momento súper importante de este tema en la Biblia, con un personaje fariseo, pero este fariseo era un fariseo diferente. Este fariseo sí cae. Era un fariseo, no era cualquiera, rompe el estereotipo que se llama Nicodemo. Está bien interesante la historia de este hombre. Nicodemo es un personaje muy interesante y muy profundo en la Biblia. En el libro de Juan, Nicodemo representa a una persona religiosa, moral, bien instruida y respetada. Y cada mención que tiene a lo largo de Juan Nicodemo, vamos viendo la evolución de él. Pareciera que su conversión, parece que tuvo una conversión, pese a ya estar metido en la iglesia. Nicodemo era el principal entre los judíos, miembro del Sanedrín, era maestro de la Biblia, era jerárquicamente lo más alto en el judaísmo, y esto ya es mucho. Tras escuchar todo lo que está pasando por allá entre fariseos y judíos y las discusiones que estaban teniendo, Nicodemo empieza a interesarse, empieza a tener confusión sobre lo que él cree. Siendo un maestro en la palabra, empieza a dudar sobre lo que creía. Y algo que le dice que lo único que puede sanar sus dudas, lo único que puede sanar sus dudas en ese momento es un tal Cristo que está por allá. Nunca había escuchado de él, dice que es el Mesías. Y un día por la noche, en Juan 3:2, dice Nicodemo que fue de noche a visitarlo. O sea, fue de noche para que nadie le vea como el gran maestro de la Torá va a reunirse con un tal Cristo, si se supone que yo sé más. Y ya sentados platicando con Cristo, le dice, de cierto, Cristo le dice, de cierto digo que es necesario ser hermano. ¿Cuánta confusión causó en esto? En Nicodemo, un hombre correcto, doctor en la Biblia, era un maestro en la Biblia, honorable, respetable, culto, y que Cristo le diga, tienes que nacer de nuevo. Eso que eres hoy no es suficiente. Se sabe toda la palabra, era maestro. Se sabía mucho más que nosotros judíos. Era honorable, era respetable. Este cuate no era como los demás fariseos. Este era, humanamente, como decir, era fregón en lo que hacía. Digno. Y Dios le dice, no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. Posterior a estos días, un gran conflicto que tuvo Nicodemo fue un choque entre la religión externa y la transformación interna. ¿Qué es lo que está bien? La religión, la iglesia, con la relación con Dios. Van de la mano, creo que sí. Pero en ese momento, para el religioso imponía más las costumbres dentro de la iglesia que la relación con Dios. Esto fue la primera intervención de Nicodemo, alguien con pena, que vino a buscar a Cristo por dudas de noche, sin que nadie le diera por pena. La segunda intervención la vemos en Juan 7, defendiendo muy tímida y sutilmente a Cristo cuando estaba siendo despreciado. Y su última aparición de este cuate fue en la sepultura de Cristo. Después de que casi todos huyeron, los apóstoles huyeron, ese hombre religioso que no quiso que lo vieran para no perder su credibilidad y respeto, apareció para sepultar a Cristo. Ya no se escondió, llevó miedo, llevó algo de esas especies caras, llevó mucho dinero. ¿En qué estuvo su conversión de este religioso? De este hombre honorable, recto y respetable. La clave es que dejó sus títulos, dejó su ego a un lado, a diferencia de muchos religiosos, a la diferencia del religioso fariseo. ¿Qué hace el religioso? Endurece el corazón, rechaza lo que viene de Cristo y protege su posición del ego. Nicodemo, a diferencia de él, escuchó, cuestionó, buscó, amén. Nicodemo dejó su posición que era un lado para servir. Para concluir, hay parte de Isaías, ¿no? En Isaías 29,
Para concluir, la ciudad de la moralidad es un lugar donde muchos de aquí hemos estado, donde muchos de ustedes todavía están. Y a mí me parece un lugar peligroso porque te puedes subir al ego, creerte porque eres mejor portado religiosamente que los demás, eres más recto que todos. Y la realidad es que todos somos igual de asquerosos, pero algunos sus pecados se notan más que otros. Es la única diferencia que tenemos entre tú y yo. ¿Qué tan visible es nuestro pecado? Porque tu pecado da el mismo asco que el mío. El hecho de que tu pecado no se note y en otros sí no es excusa para estar viendo, juzgando a otros o creerte superior a otros, porque ha pasado ese que se diga más a ti. Y esa actitud de religioso moralista lleva muchos años aquí. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Todos estos ejemplos bíblicos son la muestra que nos dejó Cristo. Que una persona puede verse correcta por fuera, cumplir reglas religiosas, tener buena reputación, pero espiritualmente está mal. Por eso la Biblia nos enseña que hay que comportarnos mejor para llegar a Dios. Ese es un efecto secundario después de acercarse. El camino correcto es, necesitas cambiar lo que eres. Necesitas soltar lo que te arrastra, necesitas lo que Cristo le dijo a Nicodemo, necesitas hacer nuevo. Mientras la moralidad produce orgullo de creer que somos mejores. Por eso vean estos ejemplos. Por eso Cristo decidía acercarse más a los pecadores arrepentidos antes que a los religiosos conocedores. La mujer adúltera, el publicano que oró, el ladrón de la cruz, entendieron algo que los fariseos que se saben toda la Biblia no entendieron. Necesitaban misericordia, no solo reglas religiosas. Siempre me va a parecer hermoso. Y para concluir vamos a leer Mateo 23, por favor. Mateo 23. Siempre me va a parecer hermoso la actitud que tomó Cristo ante estas personas. Porque mientras allá estaba el grupito, el padre, el de conocedores, había un rico, había un chistoso. Personas con las que socialmente tal vez sí han estado. Mientras allá estaba ese grupito, Cristo volteaba la mirada acá y él decidía acercarse a personas con las que probablemente tú nunca te hubieras sentado. El cristianismo no consiste en aparentar santidad. Sí hay que trabajarlo, obviamente. Depende de Cristo esto. El cristianismo no solo es dejar la mano y vivir con valores y ya. Cuidado, hermanos, cuidado de no exaltarse, cuidado de no sentirse superiores a otros porque los pecados de otros sí se ven y los míos no. Cuidado de no caer en esa actitud y esa postura porque es destructiva. Esa actitud divina. Ya lo vivimos, ya lo vimos, es reciente. Ante Dios, ser moralmente bueno no es suficiente, que dice Mateo 23:12 para terminar. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si hay algo con lo que quiero que te quedes hoy, para concluir, hay dos mesas, los fariseos religiosos, perfectitos, correctitos, o los enfermos necesitados. Sabemos en qué mesa se sentaría Cristo, no en los enfermos. Pero en qué mesa estaría sentado tú, con la actitud que tienes, con la forma en la que ves la vida, que interpretas la vida. ¿En qué mesa estaría sentado tú? Hace 2000 años, ¿qué te hubiera dicho Cristo? Si hubiera acercado a ti, te hubiera gritado por hipócrita y fariseo. Gracias.